Bien, entonces, tenemos este primer ejercicio que nos dice que la longitud del alambre de acero de 2 milímetros de diámetro, es decir, este alambre de aquí, ha sido ajustada de forma que, si no se aplica ninguna carga, existe una distancia de 1,5, esta distancia de aquí, entre el extremo B de la viga, ACB, y un punto de contacto E, que va a estar aquí, ¿no? En esta superficie. Entonces, si se sabe que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, determine el sitio sobre la viga donde debe colocarse un bloque de 20 kilogramos para provocar un contacto entre B y C. Entonces, tenemos que esta es la distancia que se debe determinar para poner el bloque aquí y que la viga haga contacto con la superficie en ese punto E. Entonces, tenemos que identificar de qué manera se va a desplazar eso de aquí, ¿ya? Porque aquí tenemos un pasador, ¿sí? Tenemos un pasador justamente en este punto A. Eso ahí quiere decir que, inicialmente yo tengo esto aquí. Y yo tengo 1,5 milímetros. Acá, en ese punto de acá, yo voy a tener una deformación C. Y eso va a estar a 0,08 metros del pasador. Aquí está el pasador. Y aquí estaría mi viga. Esa longitud de acá va a ser de 0,4 metros. Entonces, a partir de esta relación de triángulos, yo puedo decir que DC es a 0,08, como 1,5 por 10 a la menos 3 es a 0,4. Bueno, como aquí estaría en metros, y metros, esto se va y se va, y aquí se me quedaría en metros, ¿no? Entonces, despejando la deformación en C, eso me va a dar 300 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, aquí va a ser igual esa deformación en C. Esa deformación en C va a ser igual a la deformación que va a tener mi alambre de acero. Entonces, esa deformación en C va a ser igual a la deformación del alambre de acero, C. Y esa deformación del alambre de acero, yo ya la puedo igualar. Y puedo decir que la deformación en el alambre de acero va a ser igual a la fuerza CD por la longitud del alambre de acero sobre el módulo de elasticidad por el área de CD. Entonces, ¿qué debería de hacer yo aquí? Yo debería despejar la fuerza en CD, porque conozco esto aquí y esto de acá, ¿no? Esa área ahí me la dan me dan el diámetro en el enunciado, entonces yo puedo sacar el área. La fuerza de CD sería igual a la deformación por el módulo de elasticidad por el área de CD sobre la longitud de ese elemento. Bien, entonces esa fuerza que va a experimentar ese alambre va a ser igual a 753
0.98 newtons. Ok, pero eso no es lo que me pide el problema, sino que me pide la distancia, ¿no? Entonces, yo por estática puedo aplicar una sumatoria de momentos en A para encontrar la fuerza, la distancia que actúa ahí, porque yo tengo esa fuerza de aquí, tengo también esa fuerza de aquí, ¿ya? Entonces, esa fuerza que va a ejercer el peso de ese bloque. Entonces, ¿cómo sería? Sería que la sumatoria de momentos en A igual a 0, con la convención positiva en sentido antihorario, sería 0.08 por la fuerza del alambre, menos 0.4 menos X por el peso. Sí, ¿verdad? Entonces, que si yo despejo X de ahí, ¿cómo me quedaría? X me quedaría que es igual a menos 0.08 FCD sobre el peso más 0.4. De manera que yo voy a tener menos 0.08 por 753.98 sobre el peso, que vendría a ser 20 por 9.81 más 0.4. Como todo está en metros, eso me va a quedar 0.09257 metros. O lo mismo que sería 92.567 milímetros. Bien, entonces eso con respecto al primer ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio, es ese aquí. Ya, entonces, el segundo ejercicio dice que dos elementos B y C, BC y DE, estos elementos de aquí, son ambos hechos de acero, de un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, y son 12 milímetros de amplio y 6 milímetros de ancho. Entonces, determina fuerza en cada elemento cuando una carga de P igual a 2.4 kilonewtons es aplicada a los miembros rígidos a F. Y el literal B me pide la correspondiente de reflexión del punto A. Entonces yo voy a tener que mi elemento está sujeto a un pasador. Y como le estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, ese elemento se va a deformar así. Bueno, no, no es que se va a deformar, sino que se va a cambiar hacia esa posición. Entonces yo ahí tendría mi carga P. ¿Y qué le va a pasar a mi elemento B y C? Va a pasar que ese elemento se va a tensar. Mientras que el elemento de DF se va a comprimir. Entonces, con esa idea, este ángulo que se va a formar aquí, el cual yo voy a llamar teta, ¿qué puedo decir de ese ángulo? De ese ángulo, como la deformación que se va a dar aquí es relativamente pequeña, yo puedo decir que ese ángulo es igual a la tangente de ese ángulo.
De manera que, yo ahora puedo decir, redibujando mi triángulo ahí, eso de aquí sería 50 milímetros, esto 100, y esto 200 milímetros. Entonces yo ahí ya puedo establecer mis relaciones y decir que la deformación en D es a 50, como la deformación negativa de A es a 200. ¿Por qué negativa? Bueno, es negativa básicamente por el D, porque en este caso el elemento en D no se está tensando, sino que se está comprimiendo. Entonces he pasado ese negativo a este lado de la ecuación. Entonces, despejando eso ahí, sería mi deformación en D menos 0,05, y mi deformación en A dividido para 200, que es eso que está acá, no vendría a ser más que ese ángulo de ahí. Entonces podemos reemplazar ese ángulo θ que yo he nombrado ahí, y luego obtendríamos una segunda relación, que sería la deformación en C, que es a 100, como la deformación en A tendría a ser a 200. Pero esa deformación en A sobre 200 vendría a ser igual al ángulo. Por tanto, mi deformación en C vendría a ser 0,1 por el ángulo. Expresado en metros, ¿no? 0,1 sobre el ángulo. Igual eso no lo vamos a tomar en cuenta, esa expresión en milímetros. Entonces, ahora sí, yo puedo obtener las fuerzas que se producen aquí, en estos elementos, ¿en función de qué? Del ángulo θ. ¿Por qué? Porque ya en el ejercicio me dan el módulo de Pascal, yo también tengo la longitud de esos elementos y también tengo el área. Yo la puedo sacar de aquí. Entonces, despejando para la fuerza, eso sería que la deformación por A por el módulo de elasticidad sobre L, ¿no? Y luego yo tendría que la fuerza en el elemento BC tendría que ser 0,1 por el ángulo θ por los 200 gigapascales por 0,012 por 0,06006, y eso equivaldría a ser el área sobre la longitud de ese elemento. ¿Cuál es la longitud de ese elemento BC? Ese elemento BC tiene una longitud de 100 metros, de 100 milímetros, es decir, de 0,1 metros. Como estoy dejando todo expresado en las unidades del sistema internacional, eso me va a quedar 14,4 por 10 a la 6 θ. Luego voy a sacar la fuerza que se produce en el elemento de E, con esa deformación que vendría siendo negativa, menos 0,05 por el ángulo θ, 200 por 10 a la 9, que sería el módulo de elasticidad, por el área. ¿Cuál es la longitud de ese elemento? La longitud de ese elemento vendría a ser 125, es decir, 0,125 metros. Entonces, ese elemento de F de E vendría a darme eso de aquí. Ahora, yo tengo esas dos fuerzas ya, y aparte de esa fuerza que se produce aquí y se produce acá, tengo la fuerza de acá. Aquí también se va a producir una fuerza, a la cual yo la voy a denominar Q, pero no tiene relevancia porque si yo hago una sumatoria de momentos aquí, en este punto, esa fuerza
no va a contar. Entonces voy a dibujar otra vez mi diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza actuando aquí que es P. Tengo una fuerza actuando aquí que es F de C. Y tengo una fuerza actuando aquí que es F de E. Y por supuesto la fuerza Q. Ese es el punto F. Ese de acá, bueno, esto aquí vendría a ser 0.05. Y esto acá también vendría a ser 0.05. Mientras que esto de aquí vendría a ser 0.1. Entonces yo hago una sumatoria de fuerzas, de momentos, alrededor de F, asumiendo con esa posición positivo. Entonces la fuerza P me estaría generando un momento negativo, mientras que la fuerza del elemento BC me estaría generando un momento positivo. Y por último, la fuerza del elemento DE me estaría generando un momento negativo. Entonces, con esos datos de ahí, con esa ecuación, ya puedo hacer que reemplazar por teta y le igual a cero. De manera que si yo despejo teta, eso me va a quedar 0.2778 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Por qué radianes? Porque obviamente yo he dejado todo en las unidades del sistema internacional. Así que las unidades del sistema internacional para el ángulo van a ser radianes. Entonces ya, con eso ya puedo determinar el literal A, que me pide la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza en el elemento BC vendría a ser 14.4 por 10 a la 6 multiplicada por ese ángulo, por 10 a la menos 3. Eso me va a dar un total de 4 kilonewtons. La fuerza de E me va a dar un total de menos 1.6 kilonewtons. Ahora, el literal B me pide cuál es la deformación en A. La deformación en A no vendría siendo nada más y nada menos que 0.2, que es lo que yo tengo aquí, 0.2 metros, por el ángulo teta. Entonces multiplico 0.2 por teta y eso me va a quedar 0.056 milímetros. Ahí he transformado ya a milímetros directamente. Bueno, vamos viendo entonces el otro problema. Este problema dice así. La barra rígida ABCD está suspendida de 4 alambres idénticos. Ojo con este dato. Alambres idénticos. Como se muestra en la figura, determina la tensión que causa en cada alambre la carga P. Nadie le ha abierto la puerta a mamá.
Bien, entonces, tenemos esto de aquí. ¿De qué manera se va a deformar? Esto va a quedar así, porque yo tengo una carga P. Entonces, ¿hacia dónde va a deformarse más? Hacia este lado de acá. De manera que esto va a quedar así. Esta de aquí va a ser la deformación en A, la deformación en B, la deformación en C y la deformación en D. Ahora, esto vale L, esto vale L y esto también vale L. Ese ángulo de aquí que se va a formar va a ser un ángulo prácticamente diminuto, insignificante. ¿Ya? Entonces la longitud de acá va a ser dB menos dA, mientras que esto de acá arriba va a ser simplemente L. Si yo tengo que ese ángulo es diminuto o relativamente pequeño, voy a tener que ese ángulo va a ser igual a la tangente θ. Por tanto, ese ángulo viene siendo dB menos dA sobre L, ¿verdad? Ya, entonces, con eso aquí yo puedo obtener la deformación en B. La deformación en B va a ser igual a L por θ. Y luego puedo obtener la deformación en C. La deformación en C no es nada más que la deformación en A más dos veces la longitud por el ángulo θ. Pero ese ángulo θ es de B menos de A, cosa que yo voy a simplificar esa L y me va a quedar que esto es igual a 2 la deformación en B menos la deformación en A. Luego, yo tengo que la deformación en C va a ser igual a la deformación en A más 3 veces la longitud por el ángulo θ. Nuevamente, ese ángulo θ es de B menos de A sobre L, así que ese L se me va a ir. Me va a quedar que esto es 3 veces la deformación en B menos 2 veces la deformación en A. Ahora, ¿para qué he hecho todo esto aquí? Si me dice que esos alambres son idénticos, quiere decir que si yo digo que la fuerza es igual ¿a qué? Es igual a la deformación por el módulo de elasticidad por el área sobre L, yo tengo que esto y esto de aquí van a ser constantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la fuerza vendría siendo únicamente proporcional a la deformación. Por tanto, yo voy a tener que mi elemento de A a D va a estar sometido a estas fuerzas de aquí, estas fuerzas de tensión. Entonces, se cumple lo de acá, porque yo dije que eran proporcionales, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Para hallar cada una de esas fuerzas, obviamente en función de P, yo puedo hacer una sumatoria primero, sumatoria de momentos en C, igual a cero. Esto vendría siendo A, esto B, esto C y esto D. Voy a tener que menos dos veces la longitud, no sé, más la longitud por la tensión en D. Entonces, esta va a ser una ecuación. Y luego, yo voy a tener una segunda ecuación a partir de la sumatoria de fuerzas. Un positivo hacia arriba. Voy a tener que TA más TB
más TC más TD menos P va a ser igual a 0. Esa va a ser una segunda ecuación. Entonces, ¿de dónde voy a tener mi tercera ecuación? De aquí. Si yo digo que cada una de estas es proporcional a la fuerza y yo reemplazo esto de acá, todo lo que está acá se va a simplificar. Por tanto, yo puedo decir que la tensión en C es igual a 2 veces la tensión en B menos la tensión en A, y la tensión en D va a ser igual a 3 veces la tensión en B menos 2 veces la tensión en A. Listo, yo tengo que esta va a ser mi primera ecuación, esta es mi segunda, mi tercera ecuación y la cuarta. Ahora, yo tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas, porque obviamente las voy a dejar en función de P. Luego puedo sustituir 2 en 3. Y si sustituyo 2 en 3, simplificando esas L de aquí, me va a quedar que menos 2 TA menos TB, eso es TB, más 3 TB menos 2 TA es igual a 0. De manera que yo voy a tener que TB es igual a 2 veces TA. Ahora, yo voy a reemplazar esa ecuación 1 en 4, que es mi ecuación de acá. Si yo reemplazo esa ecuación 1 en 4, yo voy a tener todo únicamente en función de B y A. Entonces, vamos a ver. TA más CB más 2TB menos TA más CB. Entonces, si yo tengo que TD es igual a 3TB menos 2TA, lo puedo reemplazar otra vez ahí. Bien, resolviendo esto de aquí, 3TB más 3TB menos 2TA menos P va a ser igual a 0. Ahora, yo tengo que TB es igual a 2TA. Así que, reemplazando, yo ya puedo despejar TA en función de P. Entonces, aquí sería 6, aquí sería 6, aquí sería menos 2, sería 10, 10TA sería igualado a P. Por tanto, la tensión en A va a ser igual a P sobre 10. Y si la tensión en A es igual a P sobre 10, entonces la tensión en B, que vendría siendo 2 veces TA, sería P quintos. P quintos. Entonces, luego la tensión en C, yo la puedo sacar de una de las ecuaciones de acá que me dice que 2TB menos 2 menos TA es igual a TC. Entonces, 2TB menos TA, y resuelvo eso ahí, me va a quedar 3P sobre 10. Y luego, TD vendría siendo 3 veces TB menos 2 veces TA.
De manera que eso me va a quedar 2p quinto. Ahora, bueno, ya estaría hasta ahí, ¿no? Solamente me pedía las tensiones. Entonces, ahora sí. Este ejercicio me dice lo siguiente. La barra rígida en ABC se soporta en dos eslabones, AD y BE, de sección transversal rectangular uniforme, de 37.5 por 6 milímetros, los cuales están hechos de acero dulce que se supone elasto plástico con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y un módulo de fluencia de 250 megapascales. Ahora, me dice que se aplica una magnitud de fuerza Q que se incrementa gradualmente desde 0 a 250. Si se sabe que esa longitud de A es 0.64, determine el valor del esfuerzo normal en cada eslabón y la máxima deflexión del punto B. Ahora, en ese ejercicio nosotros deberíamos comenzar por analizar lo que pasa con este elemento. Ese elemento está sometido a cuatro fuerzas realmente. La fuerza que ejercen los elementos respectivamente, la fuerza Q, y una reacción a la cual yo voy a llamar CY. Ahora, eso va a ser 0.64, mientras que eso aquí va a ser 2.64. Si yo hago una sumatoria de momentos en C con positivo en sentido antihorario, la carga del elemento AD me va a estar ejerciendo un momento negativo. Y a 0.64 va a estar la carga Q, que va a estar ejerciendo un momento positivo, y luego la carga del elemento BE. Entonces, esto va a ser igual a 0. Ahora, si yo despejo Q, me va a quedar en función de eso aquí. Bien, hasta ahí. Ahora, ¿cómo se va a deformar ese elemento de aquí? Bueno, si hay una carga Q y aquí hay un pasador, obviamente, acá va a haber una deformación. Esa deformación va a ser la deformación del punto A y esta va a ser la deformación del punto B. Aquí se va a producir un ángulo, pero esas deformaciones de aquí, de A y de B, como van a ser tan diminutas, yo puedo decir que mi ángulo θ es igual a su propia tangente y también va a ser igual a su propio seno. Bueno, en todo caso, si yo quiero tener mi deformación en A en función de mi ángulo θ, lo que yo podría decir es que de A es igual a 2.64 por el ángulo θ y de B es igual a 0.64 por el ángulo θ. Entonces, ahora yo voy a sacar las cargas de los elementos AD y del elemento BE. Entonces yo tengo que esa carga es igual al módulo de elasticidad por su área por la deformación en A sobre la longitud de ese elemento. El módulo de elasticidad me lo dan acá, es de 200 gigapascales. El área también me la dan, 37.5 por 6. Y la longitud también la tengo. La de ese elemento en particular es 1.7. Entonces, vamos a ver. Eso quedaría 200 por 10 a la 9, ya sacando el área y transformándola
a metros, menos 225 por 10 a la menos 6, 1.7, y por la deformación de A, que vendría siendo 2.64 por teta. Listo. Entonces, esa carga que ejerce ese elemento me va a quedar en función de teta. Y eso va a ser igual a 69.88 por 10 a la 6 teta. Mientras que la carga que ejerce ese elemento E va a ser igual al módulo de elasticidad por el área por la deformación en B sobre la longitud B. Entonces, yo voy a tener eso ahí. Bueno, ya reemplazando los datos, directamente el resultado me va a salir 28.8 por 10 a la 6 teta. Listo, yo tengo esas cargas en función de teta. Y ahora yo puedo encontrar Q en función de teta. Entonces, si yo despejo eso de allí, me va a quedar que Q es igual a 2.64 por la carga de AD, que vendría a ser 69.88 por 10 a la 6 teta sobre 0.64 más la carga en B, 28.8 por 10 a la 6 teta. Y entonces Q me va a dar 317.06 por 10 a la 6 por teta. Ahora, solamente me dice que esa carga Q varía desde 0 a 260. Así que en algún punto es posible que esa carga haga que uno de mis elementos, es decir, mi elemento AD o mi elemento BE, sobrepasen el esfuerzo de fluencia. Y cuando sobrepasa el esfuerzo de fluencia ya deja de comportarse elásticamente. ¿Cómo yo compruebo eso ahí? Bueno, yo tengo que me han dicho que el esfuerzo de fluencia para el acero dulce, que es del cual están compuestos estos elementos, es de 250. Entonces, yo voy a suponer primero que mi esfuerzo del elemento AD es igual a 250. Entonces, yo tengo que sacar mi esfuerzo del elemento AD. Viene siendo la carga AD sobre el área. Entonces, ese esfuerzo me va a quedar en función de teta. Va a ser igual a 310.6 por 10 a la 9. De una voy a aprovechar para sacar el esfuerzo del elemento BC. Y eso me va a quedar 128 por 10 a la 9 teta. Ahora, retomando a lo que estamos haciendo. Yo dije que voy a asumir que mi elemento AD está sujeto al mayor esfuerzo posible. ¿Por qué estoy asumiendo, por cierto, que mi elemento AD está sujeto al mayor esfuerzo posible? Porque yo tengo que la deformación en A va a ser mayor que la deformación en B. Entonces, si la carga Q llega a su máximo punto, ¿cuál estaría ejerciendo mayor esfuerzo? Ese elemento de aquí, porque ese elemento se va a deformar más. Y en cambio, ese elemento de aquí se va a deformar un poco menos. Entonces, ¿a dónde estábamos? Suponiendo que mi elemento AD ejerce el mayor esfuerzo posible, entonces yo voy a tener un teta de fluencia. Ese teta de fluencia me va a dar igual a 804.85 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Radian.
Ahora, con ese teta, yo ya puedo hallar mi carga Q de fluencia. Es decir, la máxima carga que es aplicada cuando mis elementos AD y BE se siguen comportando de manera elástica. ¿Cuál va a ser esa carga? Esa carga no va a ser nada más y nada menos que 317.06 por 10 a la 6 por el ángulo teta, que fue lo que obtuvimos acá, ¿no? Por el ángulo teta de fluencia. Si yo paso a multiplicar ese ángulo teta de fluencia, me va a quedar 255.2 por 10 a la 3 newtons. Ahora, esa carga me dio 255, pero yo tengo que mi carga Q se incrementa hasta 260. Quiere decir que cuando esa carga Q es de 260, mis dos elementos, no solamente uno, mi elemento AD va a dejar de deformarse elásticamente. Técnicamente tendría que ser así, pero yo recuerdo que en mi gráfica de esfuerzo de formación, yo voy a tener que mi elemento de fluencia tiene un margen de error de 0.02. Entonces, de hecho, en la solución de este problema, se asume que como la diferencia no es mucha, de 255 a 260, como la diferencia no es mucha, esos dos elementos siguen comportando de manera elástica. Y si eso sigue pasando, entonces yo voy a tener que mi esfuerzo normal va a ser igual a 250 megapascales en el elemento AD. ¿Por qué? Porque yo lo asumí así acá, en esta parte. Entonces, es prácticamente 260. Prácticamente. Quiere decir que mi elemento AD está ejerciendo su mayor cantidad de esfuerzo bajo esa carga Q cuando llega a 260. Por tanto, es básicamente aproximado 250 megapascales. Listo, entonces, eh, con eso allí, yo de la primera ecuación obtenía a través de estática, yo despejo mi carga en BE. Y esto va a ser igual a 260 por 10 a la 3 menos 4.125 por 56.25 por 10 a la 3. Entonces, eso aquí me va a dar 27.97 por 10 a la 3 newton. Dado eso, mi esfuerzo del elemento B vendría siendo la carga B sobre el área. Si yo divido eso de ahí, me va a salir 124.3 megapascales. Listo, mi literal A. Ahora, el literal B me decía que yo debo encontrar la deformación en el punto B. Y la deformación en el punto B no va a ser nada más y nada menos que la carga del elemento BD por la longitud del elemento BE sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces, yo ya tengo la carga B, tengo la longitud de B, tengo el área y tengo el módulo de elasticidad. Reemplazando todo eso de ahí, voy a obtener que eso va a ser igual a 621.53 por 10 a la menos 6 metros. O 0.622 milímetros. Bien, entonces vamos a ver el último ejercicio.
Bien. Me dice eso de aquí. El eslabón BD está hecho de latón. Vean el módulo de elasticidad, tiene un área transversal. Vean el área. Luego me dicen que el eslabón C es de aluminio, tiene un módulo de elasticidad, también tengo el área, y que determina la fuerza máxima P que puede ser aplicada verticalmente en el punto A si la deflexión de A no debe exceder 0.014. Entonces, otra vez, lo primero que yo debería hacer aquí sería un análisis estático. Tengo mi elemento así. Tengo que estar actuando esas fuerzas de ahí. Y yo, a través de mis ecuaciones de momento, puedo despejar FBD en función de P y FC en función de P. Entonces, si yo hago una sumatoria de momentos en C igual a 0, mi carga P estaría siendo un momento positivo y mi carga de B estaría siendo un momento negativo. Listo. Tengo mi primera fuerza despejada en función de P. Luego, voy a tener otra sumatoria de momentos en B igual a 0. Yo tengo que mi carga de P está siendo un momento positivo y mi carga de C está siendo un momento negativo. Ahora, tengo mis dos fuerzas despejadas en función de C. ¿Qué me toca hacer? Si yo ya tengo la deflexión de este punto de aquí, o sea que este punto me dice que se va a deformar 0.014, yo debería hallar una forma de relacionar la deflexión con esta carga P. Y la hay. Ese elemento de ahí se va a deformar de esta manera. Aquí va a estar mi deformación de B. Aquí va a estar mi deformación de C. Y aquí va a estar mi deformación de A. De manera que yo puedo establecer nuevamente una relación de triángulo. No les recomiendo que pongan un X aquí y luego saquen así de poner 14 menos X. Eso no les recomiendo. Les recomiendo que lo hagan de esta forma. Esta longitud de aquí vendría siendo de A menos de B. Y esto de aquí vendría siendo 5. Así que yo puedo decir de A menos de B es a 5, como de C más de A es a 14. Listo. Eh, despejando, si yo paso a restar, a de A le resto 5 catorceavos, eso me va a quedar 9 de A sobre 14. Y acá, 5, 14 de C, y paso el de B acá. Simplifico estos 14, tendré que mandar a multiplicar el 14K, y luego paso a dividir a 9. Entonces, yo esta deflexión de aquí y esta deflexión de acá ya las tengo en función de P. Y esa de aquí me va a salir que es 0.014. Así que, a partir de aquí, ya puedo despejar P en función de un número. Y me va a salir un resultado, ¿no? Bueno, eso ya se los dejo a ustedes. Listo, hasta aquí queda la ayudantía.